Gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy. Actividades ferroviarias en zonas francas, claves del nuevo decreto. Mi nombre es Laura Costa y soy la directora de Marketing y Comunicaciones en Araujo Barra. Hoy tenemos un espacio muy relevante para analizar el decreto relacionado con la incorporación de proyectos ferroviarios dentro del régimen de zonas francas, un tema que marca un hito en la evolución del régimen franco en Colombia. Para este espacio hemos estructurado una conversación en tres momentos. Primero, revisaremos los antecedentes de esta iniciativa, entendiendo cómo surge y qué necesidades busca atender. Luego, entraremos en el contenido del decreto, abordando sus principales novedades y aspectos técnicos. Y finalmente, cerraremos con una reflexión sobre retos, oportunidades y recomendaciones para quienes estén interesados en estructurar un proyecto bajo este nuevo marco. Tendremos un formato de conversación guiada con preguntas a nuestros panelistas, que por supuesto ustedes también pueden hacer en la caja de Q&A que tenemos en la sesión. Sin más preámbulos, entonces estamos muy honrados de tener el día de hoy a la doctora María Edith Zapata. Doctora, bienvenida. María Edith Zapata Valencia es administradora de empresas, magíster en Ciencias Económicas y Sociales, con más de 20 años de experiencia en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ha sido una figura clave en la estructuración y evolución del régimen de zonas francas en Colombia, liderando su reglamentación y participación en la evaluación de múltiples proyectos. Actualmente se desempeña como consultora en comercio exterior y zonas francas. Para guiar esta conversación también nos acompaña Natalia Sáchica. Ella es abogada especializada en Derecho Administrativo con más de 8 años de experiencia en Derecho Aduanero y Régimen de Zonas Francas. Actualmente se desempeña como abogada senior de la Unidad de Derecho Aduanero y Cambiario de Araujo Ibarra, donde asesora a clientes nacionales e internacionales en la estructuración e implementación de proyectos bajo este régimen. Además, ha tenido una experiencia muy valiosa en el Ministerio de Comercio, participando en la evaluación de proyectos de zonas francas y en procesos de modernización del régimen, incluyendo su digitalización. Para complementar esta visión, también nos acompaña Juan Martín Leaño Tascón, abogado con experiencia en Derecho Aduanero, Tributario y Cambiario. Actualmente hace parte del equipo de Derecho Aduanero y Cambiario de Araujo Ibarra, donde lidera procesos de consultoría y litigio, así como la estructuración de conceptos y estrategias jurídicas en estas materias. Para iniciar entonces esta conversación, le doy la palabra a Natalia. Bienvenidos todos y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días para todos y muchas gracias, Laura, por la introducción que haces, a la doctora María Dida, Juan Martín y pues a todas las personas que nos acompañan en este webinar, el cual va a tener como idea principal pues abordar los principales aspectos de este nuevo decreto 216 del 2016. Como lo decía Laura, pues la idea es que en este espacio podamos conocer pues de primera mano con la doctora María todos esos antecedentes y de dónde viene la idea de involucrar todo el tema del sector ferroviario al régimen de zonas francas y posteriormente pues presentar las principales consideraciones que trae esta norma para ya su aplicación y pues determinar algunos aspectos operativos y frente a la declaratoria de las nuevas zonas francas. Para esto, y reitero aquí lo que decía Laura, pues no podemos estar mejor acompañados que con la doctora María Edith, que como mencionaba, pues estuvo en el ministerio durante más de 20 años acompañando diferentes procesos del régimen franco, incluyendo, pues digamos, todo el tiempo durante el que se gestó la iniciativa, pues que hoy termina con la expedición del decreto 216. Recuerdo, doctora María Edith, que en mi llegada al ministerio, en el 2021 se estaba expidiendo el decreto 278 y a partir de ese momento el equipo liderado, digamos, por usted, empezó unas gestiones muy fuertes para poder estructurar esta iniciativa y evaluar cómo el régimen podía adaptarse para incluir este tipo de proyectos. En ese sentido, creería que la primera pregunta y lo que le pediría es que si nos puede contar un poco de dónde surgió la iniciativa de involucrar el sector al régimen, cómo fue ese proceso, esas mesas de concertación y esos primeros antecedentes que se tuvieron en cuenta para poder estructurar la figura que hoy tenemos en el régimen. Claro que sí. Muy buenos días para todos. Muy complacida de estar aquí con ustedes.
Y pues muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Yo creo que para iniciar y para entender cómo surgió esta iniciativa, es necesario partir de cómo era el sector ferroviario hacia el año 2021, que fue el momento en el que se expidió ese decreto 278 que modificó el régimen de zonas francas para incorporar estos proyectos de infraestructura férrea. En ese entonces, el sector evidenciaba pues rezagos estructurales significativos. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el 84% de la carga se moviliza por carretera, solo el 10% por vía férrea y de este porcentaje el 99% corresponde a carbón. Adicionalmente, la inversión en el sector ferroviario representaba apenas el 1,8% del presupuesto del sector transporte y a pesar de que la red férrea nacional cuenta con 3.533 kilómetros, solamente el 31% se encontraba activo. Ese panorama pues reflejaba una baja participación del modo ferroviario, así como una necesidad de reactivación e integración en esquemas de transporte multimodal. En respuesta a esta situación surgió el COMPES, la Política Nacional Logística, que fue el COMPES 3982, en el cual posicionó al sector férreo como un eje estratégico para reducir costos y tiempos logísticos. Buscaba también impulsar la intermodalidad y mejorar la competitividad del país. Ahí se planteaban como objetivos que se pudiera diversificar la matriz de transporte de carga, reactivar corredores férreos estratégicos, consolidar el plan maestro ferroviario y conectar centros de producción con puertos, entre otros. ¿Sí? Ese era el contexto en el cual surge esa iniciativa de incorporar el sector ferroviario al régimen de zonas francas como un instrumento que sea útil para atraer inversión en proyectos de alto impacto que permitan modernizar esa infraestructura de transporte férreo, mejorar la eficiencia logística y en últimas, pues esto aumentaría la competitividad del país. El decreto 278 de 2021 entonces habilitó, entre otros aspectos, el desarrollo de zonas francas en el marco de concesiones férreas, la ampliación del régimen a nuevas actividades logísticas que están asociadas al transporte ferroviario y cómo se puede también utilizar el régimen franco como un instrumento para proyectos ferroviarios. Ese fue un primer paso y en ese mismo decreto se señalaba que le corresponde al gobierno nacional reglamentar ya las condiciones y los requisitos específicos que permitieran acceder a ese beneficio y poner en práctica pues lo que el decreto 278 estableció. ¿Sí? En tal sentido, y aquí en línea con lo que comentaba Natalia, se adelantó un trabajo articulado, un trabajo técnico entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, la ANI, el DNP, la DIAN, orientado a ver cómo se podía expedir un decreto que pudiera materializar la inclusión del sector ferroviario en el régimen de zonas francas. En ese trabajo se logró hacer una caracterización del sector, se lograron identificar cómo eran los principales aspectos, qué cuellos de botella o qué dificultades se presentaban para acogerlo dentro del régimen franco y con base en eso, pues se produjo un documento que sirvió como base, ya lo vamos a ver más adelante, para continuar con los trabajos que conllevaron pues a la expedición ya del decreto 216. Vino el cambio de gobierno, se despidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y ahí en ese Plan Nacional de Desarrollo, ahí se establece una visión en torno a la reactivación y la modernización del modo férreo como un eje estratégico para la competitividad. Y esto permitió retomar y fortalecer el trabajo técnico que se venía adelantando. La propuesta pues partió del diagnóstico detallado que ya se había construido. Ahí se identificaban barreras normativas, operativas y también articulación institucional que impedían la adecuada incorporación de estos proyectos dentro del régimen de zonas francas. Con base en ese diagnóstico, pues ya se definieron unos mecanismos concretos para su superación, reconociendo pues las particularidades que tiene este modo férreo. Por ejemplo, su carácter lineal, la necesidad de contar con grandes extensiones de infraestructura, la interacción con múltiples actores
y la coexistencia de actividades de transporte, de logística y de servicios asociados. Y asimismo, pues se tomó como referente el plan estratégico del sector transporte, buscando que los instrumentos de política, en este caso el régimen de zonas francas, se pudieran adaptar a las dinámicas propias del sector ferroviario y no al contrario. Entonces, esto implicó que se pudiera diseñar un esquema más flexible y funcional que permitirá a estos proyectos ferroviarios acceder a los beneficios del régimen de zonas francas para promover inversiones en infraestructura, en el material rodante, todo el tema de tecnología y pues los servicios logísticos que están asociados. Ese fue un trabajo también largo. eh, Fue fundamental el desarrollo de mesas técnicas interinstitucionales que permitieron pues construir consensos, asegurar pues que la viabilidad jurídica, técnica y fiscal de la propuesta. En estos espacios nuevamente participaron las entidades clave como el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Transporte, Hacienda, el DNP, la ANI, la DIAN, entre pues otros actores y obviamente eh, en todo este proceso se tuvieron en cuenta pues las observaciones y los planteamientos pues del sector privado en la medida en que pues el proyecto fue socializado, se publicó pues en varias oportunidades, porque como resultado de todo este proceso articulado, pues ya fue la expedición del decreto 216 de 2026 que es el que nos convoca en este espacio, y ahí ya se materializa una regulación ajustada a la realidad del sector. Se está habilitando efectivamente la incorporación de estas infraestructuras ferroviarias al régimen de zona franca y se sientan las bases para atraer inversión, para dinamizar estos proyectos estratégicos y para fortalecer la competitividad logística del país. Yo creo que este es como el resumen, me extendí un poco, pero como el resumen de estos antecedentes para llegar a la expedición del decreto. No, yo creo, doctora María Edith, que esos antecedentes son muy importantes porque precisamente nos llevan a ver que ha sido una figura igual que ha sido muy estudiada, estructurada, y creo que hay un punto muy importante dentro de lo que usted mencionaba y es precisamente el trabajo fue tan arduo, esas mesas técnicas se dieron con una finalidad y era pues poder adaptar esas necesidades del sector ferroviario al régimen. Entonces, digamos que sí sería interesante que en este punto, pues ya teniendo el decreto, nos cuente un poco cómo se materializó, pues digamos, esa flexibilización un poco del régimen, que sabemos que en nuestro régimen de zonas francas creo que ha sido un modelo que se ha venido adaptando cuando quisimos y pues en el país se quiso involucrar todo el tema del turismo, se sacó también en el decreto 78 como algunas figuras que ayudaran a que pues este tipo de nuevos servicios se pudieran prestar desde el régimen. Entonces creería que esa sería pues la segunda pregunta que yo le haría, ¿cómo se materializó eso hoy en el decreto que tenemos? Y lo segundo, ¿por qué cree usted que el régimen de zonas francas terminaba siendo o terminó siendo un instrumento adecuado para poder ejecutar y pues poder implementar este tipo de proyectos ferroviarios en el país? Sí, sí, digamos, ya lo mencionaba, este sector pues tiene unas particularidades muy precisas, digamos que no están muy, como muy acordes con la parte general del régimen de zonas francas. Pero de estos proyectos, uno de los aspectos que es más relevante eh, es que estos proyectos se caracterizan porque son unas iniciativas estructurales de largo plazo, tienen unas inversiones altas, unas inversiones iniciales altas. Además, pues estos son proyectos que requieren unos estudios técnicos complejos. Aquí se está hablando pues de ser como todos esos diseños constructivos detallados. em, y también tienen unos componentes que, que, como el diseño de redes, todo el tema de construcción de vías, las estaciones, los patios. Quiero significar, y seguramente muchos de ustedes lo saben, que es un sector complejo que tiene pues muchas aristas, y por esa misma complejidad el reto era ver cómo se puede adaptar al tema de zonas francas, que ya está pues muy estructurado.
Entonces, em, a pesar de esa naturaleza técnica y operativa, lo que se buscó es que estos proyectos, y conforme con lo que está establecido en la Ley 1004 del 2005, se pudieran acoger al régimen de zonas francas, ¿sí? El régimen, ustedes saben, se basa en una delimitación de áreas geográficas específicas, tiene unas exigencias muy claras del cerramiento del área que se declara, hay que tener un área definida y está pues todo el principio de exclusividad que implica que los usuarios pues desarrollen su objeto social dentro del área que se declara, ¿sí? Entonces lo que se hizo con el decreto em, y lo que se buscó es ver cómo se flexibilizaban estos, estos elementos para que se pudieran ajustar a las características del sector ferroviario. Por ejemplo, se hace una flexibilización del principio de exclusividad, en el entendido pues que para que pueda operar de manera adecuada, se necesita pues tener la interconexión de estos usuarios que se autoricen o califiquen en estas zonas francas férreas, que se permite esa interconexión y esa operación con el resto de de la red férrea nacional, ¿sí? Y así de esa manera se habilita la prestación de servicios de transporte ferroviario, incluso por fuera del área declarada, ¿sí? Eso implica pues que el material rodante pueda operar más allá del perímetro de la zona franca. Otro elemento importante son unas reglas especiales de cerramiento. El requisito de cerramiento no se exige sobre la totalidad del corredor férreo, sino únicamente sobre áreas operativas estratégicas del proyecto, tales como estaciones, patios, talleres, centros de control y bodegas, a diferencia pues de otros proyectos de zona franca que exigen el cerramiento total del área que se encuentra declarada. También hay una flexibilidad, por ejemplo, en el estudio de títulos, que también conociendo las características de este sector y las dimensiones de esas áreas geográficas que se van a declarar como zona franca, aquí se permite que ese estudio de títulos se realice con posterioridad a la declaratoria de la zona franca, bajo el compromiso de que en caso de que se identifiquen hallazgos, se pueda presentar un plan de mitigación para el saneamiento predial. Y asimismo hay un reconocimiento de actividades preexistentes, ¿sí? Se habilita la posibilidad de que esos proyectos en operación, como aquellos que prestan servicios de transporte de pasajeros, puedan acceder al régimen de zonas francas para desarrollar inversiones en modernización, en transición energética o en ascenso tecnológico del sistema ferroviario. Entonces, con estos ajustes se busca armonizar el régimen franco con esas particularidades técnicas y operativas de los proyectos ferroviarios, permitiendo su viabilidad dentro de este esquema. ¿Sí? Eso me parece que es un hito bien importante. Y adicionalmente, pues yo también quiero señalar que las zonas francas trascienden su función como instrumento de comercio exterior. ¿Sí? De acuerdo con la Ley 1004 del 2005, el régimen, ustedes saben, tiene como propósito promover inversiones, generar empleo, generar un impacto regional. Y en este sentido, los proyectos ferroviarios son un vehículo estratégico para alcanzar estos objetivos, ya que tienen un efecto directo en la mejora de la logística, en el fortalecimiento de la conectividad y en el desarrollo de la infraestructura a nivel nacional. Y asimismo, estos proyectos, pues por ser intensivos en inversiones y exigir unas condiciones que le permitan su sostenibilidad financiera, pueden utilizar estos beneficios que ya tiene el régimen de zonas francas. O sea, la tarifa de renta del 20% para usuarios industriales de servicios ferroviarios, en la medida pues que estos usuarios se consideran prestadores de servicios de logística y transporte, de acuerdo pues con lo que se definió en la Ley 2277 de 2022. O sea que tampoco tienen que presentar un plan de internacionalización, aplica la exención del IVA para todos los bienes y servicios asociados a la operación y no se causan tributos aduaneros para los bienes que ingresen desde el exterior al amparo del régimen franco. ¿Sí? Entonces, Natalia, yo creo que en conjunto todos estos elementos permiten ver que el régimen de zonas francas sí puede ser un instrumento que contribuye a la viabilidad de proyectos ferroviarios, eh, y que el decreto pues está estableciendo unas condiciones regulatorias acorde con su naturaleza operativa.
Claro que sí, y eso que menciona usted es muy importante a veces, y el régimen de zonas francas nos ha demostrado no solo en Colombia, sino que en el mundo entero, que al final termina siendo un mecanismo no solo de comercio exterior, sino que adicionalmente pues nos está ayudando a cumplir unos objetivos mucho más grandes como lo son pues el poder traer infraestructura, crear infraestructura, traer desarrollo a las regiones, al país. Y pues digamos que efectivamente, y como usted lo mencionaba, pues el régimen se ha adaptado y pues digamos nos dio un abrebocas de esos puntos de pronto que en la parte operativa se requerían para poder implementar este tipo de proyectos bajo el régimen de zona franca. Y esto me lleva un poco a, bueno, ya conociendo el trabajo que hubo detrás de cámaras de la estructuración de la norma, pues revisar finalmente qué quedó en este decreto, que creo que también es lo que nos reúne hoy a todos y con esa gran expectativa, uno, de poder implementar el régimen, pero dos, como decía, como de un objetivo mucho más grande, y es que el sector férreo se empiece, pues digamos, se siga desarrollando y se consolide pues en el país, pues a través del régimen de zonas francas. En este sentido, Juan Martín, pues te agradecería que nos cuentes qué trae de nuevo este proyecto y cómo pueden vincularse los actores y los proyectos ferroviarios al régimen de zonas francas. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Digamos que las principales novedades que trae este decreto son una adición de reglas específicas al decreto 2147 para el desarrollo de infraestructura y actividades férreas. Digamos, como bien mencionaba la doctora María Edith, crea una excepción al principio de exclusividad por la naturaleza pues, de la industria ferroviaria, modifica las reglas del artículo 28 sobre actividades preexistentes que permite, digamos, haber desarrollado ya las actividades preexistentes, calificarse como zona franca y siempre que sea pues para modernización y para traer novedades pues a la estructura férrea. Crea el artículo 38 raya 1 que es con los requisitos especiales para la declaratoria de zona franca permanente especial para infraestructura y actividades férreas. Eh, en su contenido, digamos, reconoce que el área ferroviaria puede tratarse como continua, aunque funcionalmente esté compuesta por tramos, y crea el artículo 38 raya 2 con definiciones especiales para el sector ferroviario. Entonces, ¿cómo pueden vincularse los proyectos ferroviarios al régimen franco? Hay dos vías principales que se crean con este decreto. Mediante la declaratoria de una zona franca permanente especial de actividades ferroviarias, que es que un em, promotor de actividades ferroviarias solicita la declaratoria y a través de esta desarrolla las infraestructuras y promueve las actividades ferroviarias y es reconocido como el único usuario industrial de servicios de esa zona franca. Y por el otro lado, mediante los operadores ferroviarios calificados en una zona franca permanente. El decreto permite que estos operadores que estén calificados como usuarios industriales en una zona franca permanente desarrollen actividades dentro de la zona franca permanente especial que se le declaró al promotor de actividades ferroviarias. Entonces, eh, en la zona franca permanente especial de actividades ferroviarias solamente se puede declarar un solo usuario industrial, que este sería el promotor. Sin embargo, pues los usuarios em, operadores pueden calificarse en zonas francas permanentes y desarrollar sus operaciones y actividades en la zona franca permanente especial. Y ahí creo que hay dos puntos que son súper importantes de lo que mencionas. Uno, como la posibilidad de poder declarar estas zonas francas permanentes especiales con un único usuario, pero nos mencionas que esta posibilidad la tienen únicamente los promotores, pues digamos, del sector, que pues para eso tienen unas condiciones específicas que te pediría que más adelante nos cuentes como esa diferencia entre los que tienen un contrato suscrito y los que no. Y nos mencionas otra figura que son los operadores. ¿Por qué esto termina siendo, y la pregunta sería, ¿por qué termina siendo relevante para digamos, la parte operativa que vamos a tener en el régimen y qué implicaciones tiene
de cara a los futuros proyectos que se quieran instalar bajo el régimen de zonas francas? Digamos, ¿cuál sería el rol de cada una de estas figuras que nos mencionabas? Vale, digamos que como mencionabas, el promotor es muy especial porque este promotor que solicita la declaratoria de la zona franca permanente especial tiene que tener un contrato administrativo suscrito en el que están pues obviamente las actividades que se le permiten, el territorio pues que se va a declarar como una zona franca, ¿sí? O un permiso especial que se crea en el artículo 15 de la ley 1682 de 2013 que tiene características especiales. No se firma un contrato, no es un contrato estatal, se desarrolla por cuenta y riesgo del interesado, no da derecho exclusivo ni preferente sobre la estructura o el servicio, y los bienes de infraestructura quedan para el Estado y se transfieren a título gratuito al momento de la entrega. Estos permisos pues se otorgan por Invías, por la ANI o por las gobernaciones o las alcaldías, pues dependiendo de quién, se trate de infraestructura territorial, de la nación. Bueno, entonces los promotores, claramente por la naturaleza pues de la industria ferroviaria, no son siempre los que proponen o los que ponen el material rodante, la tripulación, el personal, todo este tipo de cosas, y ahí es donde entra entonces el operador del servicio ferroviario. Los operadores, según el decreto, pueden entrar sin tener beneficios de zona franca a operar los servicios férreos eh, sin ser usuario de zona franca y sin tener ningún beneficio franco, ¿sí? A las zonas francas permanentes especiales. Sin embargo, pues también permite que se califiquen en una zona franca permanente en otra parte como usuarios industriales de operadores de actividades ferroviarias, y ahí sí podrían entrar a operar en la zona franca permanente especial con los beneficios francos, trayendo pues obviamente las carrocerías, los vagones, todo este tipo de cosas con los beneficios de zona franca. Ok, y ahí digamos que en este sentido y con ese artículo que tú mencionabas, es como la inclusión que se hace para adaptar específicamente una zona franca permanente especial, es decir, que la que comúnmente llamamos uniempresarial, y adicionalmente el tema de la posibilidad de calificar operadores. ¿Cuáles son esos requisitos que se fijaron? Digamos que ahí veíamos un poco lo que tú mencionabas de unos son con contrato, otros son por permiso. ¿Cuáles fueron los requisitos mínimos que se fijaron y qué cambios hubo de cara pues cuando yo presento mi plan maestro ante el Ministerio de Comercio para poder obtener la declaratoria de una zona franca y pues sin duda también cuáles aplicarían entonces para los operadores cuando se quieran calificar en una zona franca permanente? Vale, digamos que los promotores pues están atados tanto al contrato estatal que tengan como al servicio, como al permiso que hayan sacado, si se configura pues alguna de las dos posibilidades. Y ahí pues se habla ya del territorio que se pueda calificar como zona franca y de las actividades que puedan desarrollar. Construcción, renovación, pues obviamente acá en Colombia alguna vez hubo pues una operación férrea mucho más grande de la actual y eh, muchas más que una construcción desde el principio, pues necesitarían incluso pues una renovación, todo este tipo de cosas. Digamos, cambios relevantes en los requisitos de declaratoria, aparte pues de los del artículo 26, sería el cerramiento, como bien mencionaba la doctora María Edith, se adapta pues a la realidad férrea, y entonces incluye instalaciones, patios, talleres, centros de control, pero no se exige el cerramiento sobre el corredor férreo, ¿sí? Y la continuidad del área también, como ya se había mencionado, pues se entiende que la que esté contenida en los contratos o permisos, pues se considera continua si pues materialmente no lo esté. Ahora, pues sí hay una diferencia dependiendo de quién acceda a ser promotor por medio de un contrato estatal o por medio de un permiso. Digamos, por medio de una concesión, APP, contrato de obra o cualquier otro contrato administrativo, la nueva inversión que se requiere es de 3.012.540 VT, que para 2026 sería alrededor de unos 157.000 millones de pesos, eh, y 10 nuevos empleos directos y 10 nuevos empleos vinculados.
que se tienen que cumplir a los 3 años siguientes de la declaratoria. Sin embargo, si se entra con el permiso, que recordemos, pues esa cuenta y riesgo se entrega pues su totalidad a título gratuito al Estado una vez pues se termine pues toda la operación de la infraestructura, requiere una inversión menor de 903.000 VT, que sería más o menos unos 47.000 millones de pesos, pero se continúa con los 10 nuevos empleos directos y al menos pues los 25 empleos vinculados. Sí, no, y creo que ahí también hay un punto que creo que lo comentábamos cuando preparábamos este webinar y es al final muy enlazado también con lo que nos decía María Edith como al inicio de la charla y es esto, pues digamos que se buscó un poco adaptar el régimen de zonas francas que tiene muchas restricciones, exclusividad, que las operaciones pues digamos que no se estén desarrollando. Pero creería que dentro de eso también hubo como unos puntos que a mí me gustaría resaltar de cara a esas solicitudes. Entonces tenemos que, cuando queremos declarar una zona franca permanente, pues tenemos que acudir a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, cuya Secretaría Técnica termina siendo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y para que nos aprueben, pues digamos que esta declaratoria de la zona franca, tenemos que presentar un plan maestro que, como lo decía Juan Martín, pues digamos que al final en este tipo de proyectos pasa un poco, por ejemplo, como pasa en las zonas francas de servicios portuarios, que digamos ya hay un contrato o unas autorizaciones, entonces pues digamos que el ministerio y la comisión pues también se ciñen mucho a los planes, a los contratos que ya están, pues para determinar, entre otras cosas, cuál será el periodo por el cual se va a declarar la zona franca sin que exceda el máximo permitido, que son 30 años. Y adicionalmente, pues se establecen dentro de ese plan maestro, pues unos requisitos específicos para su aprobación. Dentro de estos, para una zona franca normal, pues nos exigen que exista un estudio de viabilidad jurídica, un estudio de viabilidad financiera, técnica. En este caso, para las zonas francas ferroviarias, que creo que es un punto importante, pues lo primero es aclarar que precisamente cómo se establece y se reconoce que hay proyectos que ya están operando en el sector ferroviario, pues uno no se exige, pues se dice que se cumplan los requisitos del artículo 26, que son los de las declaratorias de la zona franca, pero no se requiere cumplir el requisito uno, que es pues que exista una nueva persona jurídica. Adicionalmente, y creo que va muy en línea con lo que mencionaba la doctora María Edith, no se requiere un plan de internacionalización. ¿Por qué? Pues digamos que se tiene en cuenta pues cuáles van a ser que los servicios van a ser prestados aquí y en ese sentido también pues se les otorga pues esa tarifa plena de renta del 20%. Adicionalmente, como ya existen unos contratos suscritos y unas, perdón, y unas autorizaciones, no se exige acreditar el requisito de uso del suelo ni acreditación ambiental. Ahora, esto sin perjuicio de que dentro del trámite pues digamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pueda pedirle conceptos a otras entidades, a las entidades que considere pertinentes para poder establecer, pues digamos, la declaratoria de la zona franca. Adicionalmente, y este es un punto súper importante cuando estamos estructurando los proyectos, específicamente se establece que no se requiere acreditar el numeral 771 que hace referencia a toda la parte jurídica eh, del estudio de viabilidad. En ese sentido nos dice, no se requiere, no obstante, eh, ustedes como usuarios que declaren una zona franca tienen el compromiso de elaborar un estudio de títulos dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria y en caso de que haya hallazgos, pues digamos que se requiere hacer todo un plan de mitigación como digamos, un plan de acción como plan de mitigar y hacer como el correspondiente saneamiento, pues de los inmuebles. Entonces creo que esto es importante de cara a, si tenemos la iniciativa, saber que no nos van a aplicar como esos requisitos iniciales. Ahora, Juan Martín, la pregunta sería, ¿y qué pasa con los operadores? Esos que no van a declarar su propia zona franca, pero se quieren calificar y quieren obtener los beneficios del régimen. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque como tú nos mencionaste ahorita, digamos que los operadores del sector férreo incluso podrían estar vinculados y prestar actividades dentro de zona franca sin necesidad de ser calificados. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si no me califico, pues no tengo los beneficios. Entonces ahora la pregunta que te haría es, ¿qué necesito como operador si quiero participar
o calificarme como un usuario industrial dentro de una zona franca permanente? Vale, digamos que los requisitos serían los básicos, los esenciales de un usuario industrial de servicios en cualquier otra zona franca permanente. Y accederían, digamos, a poder traerlo. Como lo mencionábamos, pues obviamente la operación ferroviaria necesita de muchos actores y la norma prevé muy sabiamente esto. Entonces, ¿qué dice? Mientras el desarrollo esté en la cabeza del operador, en la cabeza del promotor, el operador puede con o sin estar calificado en una zona franca, entrar pues a ya prestar los servicios de transporte férreo propiamente dichos, con su propio personal, incluso muchas veces con su propio material movible. Entonces, eh, entraría, digamos, a calificarse en cualquiera, porque el decreto es muy sabio también en no poner, digamos, un límite a qué zonas francas permanentes se podría calificar el operador de servicios ferroviarios si quisiera acceder a estos. Se podría calificar en cualquiera e ir a operar con su beneficio de zona franca los servicios en una zona franca permanente especial. Listo. Y ya con esto creo que viene un punto súper importante porque básicamente esto es lo que nos dice el decreto frente a trámite para poder acceder un poco al régimen de zona franca, independientemente pues digamos de las figuras pues, que veíamos. Pero ahora llegamos al tema que creo que también donde se pueden generar dudas y es la parte operativa. Digamos que el régimen y el decreto tiene un artículo específico donde dice que pues las mercancías que ingresen o salgan de una zona franca permanente especial ferroviaria deben cumplir con los trámites establecidos en el decreto 1165 de 2019. Sin embargo, que la carga de terceros que solo utilice la infraestructura férrea para su transporte no se considera bajo el régimen franco y debe someterse previamente a los procedimientos aduaneros ordinarios. Digamos que un poco y con la finalidad que se veía de la expedición de este decreto, pues uno pensaría, no, esto lo que busca, pues digamos, es adaptar un poco el régimen a entender que pues si estamos implementando el sector férreo en el régimen es porque terceros usuarios lo van a utilizar, no solo empresas que están ligadas al régimen de zona franca, porque adicionalmente la norma nos dice vamos a poder transportar pasajeros, incluso pues hay como una norma específica que nos dice que para los proyectos de transporte de pasajeros que ya están operando pueden incluso solicitar su proyecto bajo el régimen de zona franca para realizar nuevas inversiones, modernizaciones. Entonces, un poco uno esperaría, pues, digamos, es lo que se espera con el sentido de la norma, pero pues también digamos que ahí hay una literalidad que dice, pues, que es lo que buscaríamos, pues, tener en cuenta y frente a cómo opera este tema de que las mercancías de terceros que vayan a utilizar la vía férrea, pues no se consideran bajo el régimen zona franca y deben transportarse frente a los procedimientos ordinarios. Ahí lo que básicamente sería la pregunta es, ¿cómo ves tú esta disposición y cuáles crees que sean, pues digamos, los retos frente al tema operativo, teniendo en cuenta que hasta el momento no tenemos ninguna otra regulación, reglamentación frente a cómo va a operar el sector ferroviario en el régimen de zonas francas, ya digamos en la operación del día a día? Vale, sí, pues definitivamente el nuevo parágrafo 8 del nuevo artículo 38 raya uno sí abre una interpretación que podría ser, pues digamos, complicada ya para la cuestión operativa. Y es que realmente eh, se dice literalmente que cualquier bien de terceros no se entiende bajo los beneficios francos y por lo tanto, pues frente a lo que estaríamos es que cualquier persona que ingrese sus bienes pues al tren para su movilización, incluso siendo un usuario de zona franca, tendría que nacionalizarlos pues bajo los conceptos que están incluidos en en el decreto 1165. ¿Qué pasa? Bueno, la interpretación, digamos, y sobre todo por la finalidad a la que quiere llegar el nuevo decreto, debería ser que por el simple hecho de, pues, de los bienes ingresar, digamos, al tren, no están en una especie de depósito, no que, o si me entiendes, no pueden estar, venir del exterior y quedar en control aduanero hasta llegar, pues, no sé, a su destino. Sin embargo, pues sí se podría interpretar que es cuando
por otras razones más que ir en este tren que hace parte de la zona franca permanente especial, digamos, que son de un usuario industrial de zona franca dirigidos a otra zona franca, todo este tipo de cosas, pues no sería necesario nacionalizar los bienes. Sin embargo, si uno se apega pues a la literalidad de la norma, se podría interpretar, y si bien como lo mencionas no hay ninguna reglamentación, que cualquier bien de terceros que ingrese al tren debe ingresar pues nacionalizado, ¿sí? Independientemente. Ahí yo creería que estamos, digamos, estamos diciendo aspectos que podrían surgir, digamos, de lo que se desprende en nuestro, digamos, entender y con todo lo que se ha hecho y todos esos antecedentes que creo que por eso era tan importantes tenerlos de manera inicial como para entender el contexto, pues nos lleva a que lo que se busca es, digamos, adaptar y que esta disposición realmente lo que está buscando es facilitar, pues que todos podamos usar, pues digamos, estas infraestructuras que se pretenden desarrollar y yo creería ahí que el gran reto precisamente va a estar en la implementación de estos proyectos, que todas las entidades pues finalmente estén coordinadas, ministerios, DIAN, entidades de control, digamos, del sector, para que esto funcione y se adapte muy bien a la realidad operativa, digamos que al final, como lo mencionábamos, no tenemos una reglamentación en ese sentido específico para el sector ferroviario, que creo que era una pregunta que aquí estaba viendo como en el chat que nos estaban haciendo, no existe. Lo único que tenemos es esto y pues digamos que sí nos toca un poco esperar a ver cómo se ejecuta en la práctica, si se va a expedir una reglamentación, unos lineamientos, pero por ahora digamos que las normas generales son las que nos aplicarían a este tipo de proyectos y bueno, pues ahí digamos que muchas gracias Juan Martín como por esas precisiones técnicas. Pues frente al decreto, que creo que ahorita aprovecharemos para ver como unas preguntas también que hay en el chat, ya con esto y teniendo claro como esas dos alternativas que tenemos para vincular los proyectos férreos al régimen de zona franca, declarando zona franca pues calificando esos operadores, pues yo no quisiera, y aprovechando que tenemos aquí a la doctora María Edith y que conoce también cómo son esos trámites internos, para pedirle que nos diga pues cuáles serían también esas recomendaciones para las empresas inversionistas que hoy están buscando impulsar y estructurar sus proyectos bajo el régimen, digamos, que tiene en cuenta la comisión, qué aspectos se deberían revisar antes de preparar una solicitud o incluso pues una calificación de los operadores dentro de las zonas francas permanentes. Creo que con eso, doctora María Dida, aprovecharía como para cerrar este espacio ya de condiciones generales y que pasáramos a las preguntas que tenemos en el chat. Sí, sí, yo creo que hay un punto bien importante que ya lo mencionaron ustedes y es ver cómo al final, para que esto de régimen funcione, pues se va a necesitar una articulación interinstitucional importante. Pero bueno, para responder a la pregunta, aquí una de las recomendaciones es que la estructuración de los proyectos pues tenga como un enfoque técnico y financiero, que tenga unos estudios que sean muy robustos, y que desde el comienzo pues se considere en esa estructuración financiera los beneficios del régimen de zona franca. ¿Sí? En la medida en que son proyectos, pues que son unas inversiones altas, que son unos proyectos de largo plazo, me parece que hacer esa estructuración integral en el aspecto técnico y financiero es clave, porque eso va a ser un elemento importante para, eso va a ser un elemento importante en el momento en el que ya se vaya a hacer la evaluación, ¿sí? Otro aspecto que yo también creo que es necesario, y aprovechando pues todas las bondades que tiene el decreto, es que en esa estructuración pues se puedan planificar operaciones intermodales, ¿sí? Y de esa manera pues también se le está dando ese aspecto que se buscaba desde el comienzo, y es que el modo férreo se pueda utilizar de manera eficiente y que se hable pues con el resto de la infraestructura del país, es decir, que no se limiten solo al perímetro de la zona franca y que se defina de manera estratégica cuáles son las áreas que necesitan el cerramiento, y que eso esté pues muy preciso.
porque pues como ustedes conocen, el trámite que se hace ante el ministerio y ante la comisión intersectorial exige pues que el soporte técnico, financiero esté muy bien documentado, y si eso se tiene en cuenta desde la estructuración del proyecto, sería pues muy conveniente. Y otro elemento, volviendo al tema de la articulación institucional, es que estos proyectos se socialicen de manera temprana con las entidades del sector, o sea, hablarse con el Ministerio de Transporte, con la ANI, con la DIAN, con el ministerio, que es importante para cuando lleguen esas solicitudes, esto ya esté socializado, y pensando pues es que este es un régimen que es pionero, que está abriendo camino, pues ya se tenga como unos elementos para que esos proyectos puedan avanzar de manera rápida en el trámite que se presenta. Aquí siempre hay espacio de hacer unas mesas técnicas con las entidades o tener sus recomendaciones directas, entonces yo también creo que lo pueden aprovechar, y obviamente pues que esos proyectos estén alineados con la política pública, ¿sí? Solamente, pues, digamos que en conclusión, esas empresas que quieran aprovechar el régimen deben considerar que el, que el proyecto no solamente, o que el régimen de zonas francas no solamente tiene aspectos tributarios, sino que es algo que les va a contribuir a mejorar su proyecto, y a que tengan pues como un mayor éxito en el momento en que lo implementen, si tienen una estructuración técnica sólida, si ven cómo se puede utilizar esa flexibilidad normativa que como les digo, se abrió en el decreto, y tener una articulación pues que sea muy propositiva con las entidades del sector, ¿sí? Eso, Muchas eso es básicamente lo que quería comentar ahí. Hay un problema con la cámara, pero ya. No, 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 señora, ya la vemos súper bien. No, pues digamos que yo, y primero pues agradecerles a Juan Martín, a María y a todas las personas que están conectados, porque sabemos que es un tema muy específico, digamos que el sector ferroviario, pues digamos que está muy concentrado, y pues uno ver el interés no solo de quienes participan, de los operadores y demás, sino de terceros, zonas francas que quieren empezar a involucrar proyectos ferroviarios pues digamos a sus sistemas, a todo lo que han construido, es súper importante. Uno, pues para el desarrollo del país. Nosotros sabemos que uno de los problemas, y ayer escuchaba en otra charla que decían, bueno, es que nosotros tenemos problemas de movilidad, de conectividad, y creo que esta es una de las formas en que podemos, y que el régimen seguramente va a mostrar. Yo estoy convencida con los resultados que nos ha mostrado el régimen de que esto va a ser una herramienta para que el sector ferroviario pues nos ayude a solucionar pues digamos que todos estos temas de conectividad, y adicionalmente pues ya para quienes trabajamos también con todo el tema de comercio internacional, aduanas. Sabemos que pues hay un costo, y que siempre lo dice Martín, nuestro presidente, que nosotros podemos reducir y optimizar para ser más eficientes, más competitivos a nivel nacional y mundial, y es el tema logístico. Y seguramente si los proyectos ferroviarios aprovechan esta oportunidad que hoy se abre, pues digamos que ya se había abierto en el 2021, pero que creo que ahorita sí se está materializando, pues seguramente pues esto va a ser una ventaja muy grande, y que lo que les digo, nos va a volver mucho más competitivos, nos va a volver eficientes, se van a bajar un poco los costos logísticos, y pues seguramente Colombia, como lo viene siendo, va a seguir siendo un referente en el tema de zonas francas, en este caso pues zonas francas ferroviarias. Así que pues primero, doctora María y Juan Martín, mil gracias por su participación. Digamos que era muy importante tener este espacio para que todos conociéramos pues qué había detrás de ese decreto, y pues estas nuevas reglas de juego, que también la invitación es para quienes nos están viendo, pues que si tienen dudas, digamos adicionalmente estas que ya Laura nos va a compartir, si tienen ideas para estructurar su proyecto, pues nos sentemos y lo hagamos, porque creo que es una apuesta muy grande que se está haciendo, como les decía, para el país, y seguramente pues para todas las empresas que están y van a llegar a Colombia. Así es, Natalia. Mil gracias de nuevo a ti también, a la doctora María Edith, a Juan Martín. Tuvimos una convocatoria muy importante para este tema, como tú lo mencionaste. Voy a empezar a leer las preguntas que tenemos en la cajita. Tenemos un par de minutos más para hacer un par de preguntas.
La primera es para ti, Natalia, y dice, el decreto 216-25 dejó por fuera el parágrafo 3 del artículo del 278-21. Listo. Entiendo, digamos, un poquito lo que dice y si no estoy mal, este parágrafo es el que nos habla, que dice que el gobierno va a reglamentar las zonas francas ferroviarias permanentes, no de las que hablamos son las uniempresariales, en este caso, pues porque no todos quienes están conectados conocen el sector, entonces las zonas francas permanentes para las actividades ferroviarias. Digamos que efectivamente, pues digamos, en el decreto, y bueno, de pronto ahorita la doctora María nos cuenta un poquito si la percepción que yo tengo es esta, digamos que no hubo una reglamentación específica para la declaratoria. Las zonas francas permanentes pues al final permiten cualquier tipo de sector que digamos que pues esté dentro de que no esté en las excepciones que nos da el mismo régimen de zona franca de actividades prohibidas y restringidas, pues digamos que las reglas entendería yo que siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que ya específicamente pues se permitió que estos operadores de zona franca, perdón, operadores férreos se califiquen como usuarios industriales dentro de zonas francas permanentes, un poco habilitando, pues digamos que directamente la operación y la movilidad, sobre todo que creería que es ese punto que nos mencionaba Juan Martín, porque no es lo mismo que yo hice en infraestructura, a que preste el servicio de transporte, a que digamos haga como la ejecución de la operación. En ese sentido, yo creería que si bien este decreto no tiene una modalidad específica, como no lo hay para ningún, digamos que lo único que tendríamos en el decreto 2147 diferenciado sería el tema de las zonas francas permanentes dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios, pero sin diferenciar qué tipo de servicios, pues digamos que no se aplicarían las reglas generales. Si llega algún proyecto que quiera involucrar, pues no vería por qué no le pudieran aplicar las reglas generales que ya tenemos en el decreto 2147 de 2016, independientemente de que acá no nos hayan puesto una categoría específica para este tipo de sector. Gracias, Natalia. No sé si la doctora María quiere complementar. No, de acuerdo con Natalia, pues ya lo explicó de manera detallada y completamente de acuerdo con ella, ¿sí? Una zona franca permanente permite que se desarrollen ahí distintas actividades de diferentes sectores y este es un sector que de ninguna manera está excluido, ¿sí? Y adicionalmente el decreto lo que habilita es que los usuarios que estén calificados en una zona franca permanente pueden de manera expresa desarrollar estas actividades. Entonces, en ese sentido, pues yo también considero que no se están excluyendo a las zonas francas permanentes de los beneficios y de la modalidad para el sector férreo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Sabina Collazos y dice, buenos días. Para los proyectos que ya han empezado, ¿la norma contempla algún tipo de beneficio sobre porcentajes de inversiones ya realizadas? No sé, la doctora María si nos puede ayudar con esa pregunta. Ahí el decreto trae una disposición transitoria en la que indica que los proyectos que ya han iniciado sus actividades, ellos, digamos, esas inversiones que ya estaban comprometidas en los contratos o en las APP, no van a sumar para efectos del régimen de zonas francas, pues para cumplir estos compromisos. Y lo que se establece es que esos usuarios, pues pueden realizar esas inversiones bajo su propio riesgo, pueden ser inversiones voluntarias o inversiones que se requiera, pero obviamente son inversiones pues adicionales a las que ya estaban contempladas en esos contratos que están en ejecución, ¿sí? Y esto muy en línea con la finalidad del régimen, que lo que busca es promover nuevas inversiones y también generar empleo. Perfecto, mil gracias. Buenos días. Agradezco conocer, después de postulado a un interesado ante el MINSIC, ¿cuánto puede tardar la evaluación ante esta entidad? Juan Martín, no sé si nos puedes ayudar con esa pregunta. Vale, digamos que se manejan más o menos unos tiempos de 8 meses en lo que se presenta, digamos, la solicitud de calificación, la solicitud de declaratoria de zona franca, específicamente.
permanentes especiales y se resuelven, digamos, las cuestiones internas en el MinSID, los requerimientos de información y pues esto sería ya ante el ministerio. Y antes del ministerio también pues estaríamos hablando más o menos unos 6 meses de estructuración del proyecto, eh, del plan maestro, bueno, este tipo de cosas. Gracias, Juan Martín. Tenemos un par de preguntas más, pero ya pues no tenemos más tiempo. Contactaremos a las personas que nos dejaron sus dudas en el chat. Les enviaremos también las memorias del espacio. Queremos agradecer especialmente a nuestros panelistas por compartir su experiencia y a todos ustedes también por acompañarnos. Sin duda, este decreto abre nuevas oportunidades, también plantea retos importantes para su implementación, que desde Araujo Ibarra seguiremos apoyando y aportando. Muchas gracias, esperamos verlos en una próxima ocasión. Gracias Natalia, Juan Martín y doctora María Edith. A ustedes, Muchas mil gracias gracias. a ustedes. Bueno, Que hasta estén muy pronto. bien. Gracias.